están ustedes? Que Dios les bendiga. Me alegro verles a cada uno. Qué bueno que podemos participar juntos en esta tarde una vez más. Saben que en estos días, conversando con algunos hermanos, me estaban comentando el deseo de tomar esa decisión del bautismo. Entonces estuve pensando y quiero compartir con ustedes hoy lo que significa el bautismo, ¿cierto? Porque muchas veces tenemos una idea de lo que es el bautismo y hasta a veces una idea equivocada, ¿no es cierto? Porque pensamos que tal vez el concepto que no tenemos o lo aprendimos mal o lo aprendimos, ¿no es cierto?, tal vez de lugares que no han sido las fuentes correctas. Entonces, qué mejor que ir a la palabra de Dios y ver, ¿no es cierto?, cuál es el concepto del bautismo. En primer lugar, podemos ver que esta es una práctica que se comenzó con la iglesia primitiva. Allí ya en el inicio, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, cuando se habla del ministerio de Juan el Bautista, nosotros encontramos allí esa práctica del bautismo. ¿Cuál era el objetivo en ese momento? Si nosotros miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta que él predicaba un mensaje de arrepentimiento y de perdón. Entonces el propósito o el mensaje que traía Juan el Bautista era precisamente: vamos a preparar nuestro corazón para recibir al Hijo de Dios, ¿no es cierto? Él había sido enviado por Dios para preparar el camino, preparar la llegada del Señor Jesucristo. Entonces, en realidad, el mensaje que él predica es de arrepentimiento. Y la manera en que la gente expresaba esa fe, ese arrepentimiento en Dios, era bautizándose, ¿no es cierto? En ese tiempo, con ese bautismo. O sea, el bautismo de Juan era la expresión de un corazón arrepentido. Ahora, ¿qué es el bautismo después? Cuando Cristo viene, cuando Cristo toma ese paso de ser bautizado, inclusive como ejemplo para nosotros, ¿qué significa el bautismo? Sabemos que en la práctica, ¿no es cierto?, podemos ver de que hay bautismos de niños, por ahí hay bautismo también, ¿no es cierto?, de adultos, y hay varias prácticas que se hacen. A veces se hacen por inversión, a veces se hacen por aspersión. Inversión es zambullir en el agua, aspersión es sacudirle el agua, ¿no es cierto?, tirarle agua solamente en la frente o en el cuerpo de la persona. Entonces, vamos a la palabra de Dios. En primer lugar, vamos al capítulo 2 del versículo de Hechos, el capítulo 2, el versículo 41. ¿Recuerdan ustedes cuando nace la iglesia? O sea, la iglesia primitiva, cuando comienza el inicio de la iglesia bíblica, lo encontramos en Hechos, el capítulo 2. Cuando usted lee todo el capítulo 2, usted va a encontrar la historia de cómo nace la iglesia, ¿no es cierto? Y una de las cosas importantes que le da inicio a la iglesia del Señor es la venida del Espíritu Santo. Porque antes de llegar el Espíritu Santo, todavía no había iglesia, ¿cierto? Se estaba preparando, Jesucristo vino a preparar para que ese cuerpo llamado iglesia nazca y empiece a funcionar. Allí en el capítulo 2, el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense que en esta oportunidad les voy a contar un poquito la historia, ¿no es cierto? Estaba reunido un grupo de 120 personas esperando la promesa de la llegada del Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo lo había prometido. Cuando Él ascendió a los cielos le dijo: Él va a venir, ¿no es cierto?, y Él estará con vosotros. El propósito de la venida del Espíritu Santo es y era, ¿no es cierto?, y sigue siendo, de que la iglesia sea testigo del poder de Dios. Porque le dijo en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Ese era el plan, ¿no es cierto? Entonces, el propósito comienza, este grupo se reúne, está esperando la llegada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega y hay una manifestación extraordinaria, ¿no es cierto? El famoso tema del don de lengua. Allí hay una expresión donde estas 120 personas que estaban allí empezaron a hablar, dice, las maravillas de Dios en distintas lenguas. Y la gente que estaba ahí escuchando empezó a escuchar ese mensaje de Dios
en el idioma de en el idioma de su país. O sea, originalmente desde su país, desde su idioma. Entonces dice que ahí habían árabes, cretenses, romanos, y ahí menciona una lista, ¿no es cierto?, de varios países. La gente estaba muy sorprendida. ¿Cómo es posible que este grupo que está ahí, que es el grupo que estaba con Jesús, habla el idioma donde nosotros nacimos? Entonces es como decir hoy, aquí un grupo de personas empieza a hablar inglés, ¿no es cierto?, siendo hispano, sin tener ninguna experiencia, empieza a hablar las maravillas de Dios en inglés. Otra persona empieza a hablar las maravillas de Dios en alemán. Otra persona empieza a hablar esas maravillas de Dios, ¿no es cierto?, en francés. Y la gente que está ahí, el francés entiende, el alemán entiende, el americano entiende. Esa fue la experiencia el día de Pentecostés, ¿no es cierto? Toda la gente que estaba alrededor empezó a escuchar el mensaje de Dios, las maravillas de Dios, dice, en el idioma donde habían nacido. Fue una obra extraordinaria porque la verdad, estos 120 que estaban ahí eran personas campesinas, personas sin estudio, sin mucha preparación, no eran académicos para decir de que tendrían una trayectoria como para decir estudiaron ese idioma, por eso ahora me está hablando en ese idioma. Fue una manifestación extraordinaria de la llegada del Espíritu Santo. Cuando hay esta manifestación es como que crea un pánico, ¿no es cierto? Porque la gente se empieza a preguntar, ¿pero y esto qué es? Hasta algunos, si usted lee un poquito más atrás los versículos, dice, algunos dijeron, no, pero estos están todos borrachos, están llenos de mosto, ¿no es cierto? Y otros dicen, no, pero si son las 9 de la mañana, no puede ser, no pueden estar borrachos a esta hora, ¿no? Había varias conclusiones. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Pedro se para en medio del grupo, uno de los apóstoles, ¿no es cierto? Pedro se para y empieza a explicar lo que está aconteciendo. Pero él empieza a explicar desde el origen, desde cero. Toda la historia, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, él cuenta, porque ellos eran judíos, había la mayoría judíos ahí, o sea, todos prácticamente. Entonces, él les comparte cómo Dios se había manifestado al pueblo de Israel. Y le cuenta la historia hasta llegar a este momento y le dice, ahora lo que está pasando es de que este es el mensaje que se había pregonado y preparado por siglos para que se presentara. Y fíjense que el 36, si usted lee el versículo 36 del capítulo 2, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para los que vienen. Eso está diciendo, ¿no es cierto? Entonces, en el versículo 41 del capítulo 2, encontramos que 3.000 personas reconocieron a Cristo como Salvador personal. Y dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día 3.000 personas. Fíjense que ahí hay una expresión muy interesante que tenemos que tomar en cuenta. El bautismo vino después de recibir la palabra de Dios. Entonces, la primera verdad que yo quiero fijar con ustedes es que si tú te quieres bautizar o si quieres dar ese paso de bautismo, lo primero que tienes que hacer es aceptar a Cristo como tu Salvador personal. O sea, necesitas reconocer a Jesús como tu Salvador personal. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo un día muere en la cruz, derrama su sangre, entrega su cuerpo, ¿no es cierto? Estuvo 3 días ahí muerto y resucita. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo significa mi identificación con esa verdad, esa doctrina y esa obra que fue hecha ahí en la cruz del Calvario. ¿Por qué lo hacemos por inversión? O sea, zambullendo. Porque ese símbolo significa que yo me estoy identificando, ¿no es cierto?, con la muerte y la resurrección de Cristo. O sea que mi fe está depositada en esa obra que un día Cristo hizo de morir y resucitar, ¿no es cierto? No, mi fe no está depositada simplemente en una doctrina o en ciertas situaciones o en un hombre, no, en un acto, en un hecho real que aconteció en un momento oportuno, hecho por el Señor Jesucristo, y yo entiendo que Él lo hizo por mí, ¿cierto? Tú entiendes que Él lo hizo por ti. O sea, si tú recibes esa obra, aceptas ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ti para perdón de tus pecados, pues eso es, ¿no es cierto?, lo que el ser humano tiene que hacer para ser salvo.
La salvación depende de tu confesión, de tu entrega, ¿no es cierto?, de tu decisión de aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Ahora, dice este pasaje, si nosotros miramos otros pasajes, este pasaje nos habla de la experiencia de la iglesia primitiva, el primer bautismo, ¿no es cierto? 3.000 personas. Pero ahora quiero ver otro también, allí en Hechos el capítulo 8, el versículo 36. Ustedes saben que el libro de Hechos es un libro histórico, prácticamente es la historia o de la obra del Espíritu Santo o de la iglesia, las dos cosas. Entonces, Hechos el capítulo 8, encontramos la experiencia de Felipe y el eunuco. Fíjense que, vamos a leer desde el versículo 34 para entender. Respondió el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Fíjense la experiencia de Felipe y el eunuco, ¿cierto? Él, si leemos un poquito más atrás, vamos a encontrar la historia completa. Él se encontró en el desierto. Dios le había dicho a Felipe: vete al desierto. Y él se fue, y ahí vio que venía un carro con unos caballos, ¿no es cierto?, pasando, Felipe caminando, y el Espíritu dice que le dice a Felipe: acércate a ese carro. Cuando se acerca, encuentra que este eunuco está leyendo el libro de Isaías. Entonces, cuando Felipe le pregunta: ¿tú entiendes lo que lees? Y él le dice: ¿cómo yo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces dice: suben ambos al carro, el eunuco le invita a subir al carro a Felipe, y Felipe le empieza a explicar, ¿cierto?, de quién el profeta Isaías está hablando y qué es lo que él está diciendo. Y entonces pasa un tiempo de charla, y dice que el versículo 36 dice: llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe se ve que ya le había explicado, ¿no es cierto? Mira, tenés que entregar tu vida a Cristo. El hombre de por sí es pecador, no podemos decir que somos libres de pecado, ¿no es cierto? Y solamente podemos tener ese perdón de nuestros pecados entregando o confesando a Cristo como nuestro Salvador personal. Felipe ya le había explicado todo ese libro de Isaías, y el eunuco se da cuenta y dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces le responde Felipe y le dice: mira, si crees de todo corazón, bien puedes. En otras palabras, para que tú seas bautizado y yo sea bautizado o cualquiera sea bautizado, necesitamos como primer paso creer en el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? A veces pensamos, yo recuerdo en una oportunidad, en un momento una hermana me dijo a mí: pastor, mi hijo va a viajar a Florida, un chiquito adolescente, ¿no es cierto? Y entonces, como él va a viajar a Florida, yo quiero que usted le bautice para que él sea protegido, que no le pase nada. Entonces la intención de la madre era buena, ¿no es cierto? No estaba mal. O sea, quería buscar de qué manera proteger a su hijo en un viaje que ella consideraba que tal vez, no sé, por alguna razón podría ser peligroso. Pero el enfoque del concepto estaba malo, ¿no es cierto? El bautismo, que aunque yo lo hiciera, ese bautismo no te protege. No es una cobertura por el pecado o por el peligro que tú puedas tener en la vida. El bautismo lo que significa es una manifestación de que yo reconozco a Cristo como mi Salvador personal, o le reconocí a Cristo como mi Salvador personal, ¿no es cierto? Que yo deposité mi fe en Él y que decidí seguirle. Porque una de las cosas importantes que nos enseña la palabra es sobre el bautismo, de que es el testimonio público de algo que pasa en mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque esa experiencia de entregar tu vida a Cristo y aceptar a Cristo como tu Salvador, tú lo sientes en tu corazón, ¿cierto? Probablemente en tu vida lo hiciste y a lo mejor hasta ni lo compartiste con nadie. Eso fue una experiencia tuya y personal, donde sentiste esa necesidad después de escuchar un mensaje, o te habló un amigo, te compartió la palabra y decidiste entregar tu vida a Jesús, ¿no es cierto? Pero eso es una experiencia personal. Eso pudiste haberlo hecho en tu corazón, pero nadie lo sabe. La iglesia no lo sabe, el mundo no lo sabe. Y lo más importante, Satanás y sus ángeles no lo saben tampoco. Porque
Porque Satanás no puede adivinar o conocer nuestros pensamientos. Él no tiene el poder para leer lo que tú piensas. Así que si tú quieres engañarle a Satanás, piensa, no digas nada, pues lo que dices él escucha. Pero si tú piensas, él no sabe. Él no puede o no tiene la capacidad de entrar a nuestra mente como Dios tiene y saber lo que pensamos. Entonces, ¿saben qué es el bautismo? El bautismo es la manifestación pública para el mundo espiritual, para Satanás y sus ángeles, que tú ya no le perteneces a él. Porque recuerdas, cuando en la tentación de Jesús, Satanás le dijo, mira, si tú postrado me arrodillas, yo te doy todo este reino, ¿no es cierto? Después le dijo que si tú te tiras de ese edificio, ¿no es cierto? Ahí de la parte más alta, todo lo que tú ves aquí va a ser tuyo, ¿no es cierto? Es tu reino. ¿Qué le estaba diciendo Satanás a Jesús? El mundo es mi reino. Y tenía razón. En el mundo gobierna Satanás. Por eso es que hay tanta maldad y tanto pecado y tantas cosas y tantas... Nos sorprende, ¿no es cierto?, las cosas raras que existen. ¿Por qué? Porque en el mundo gobierna Satanás. Y tú eres parte de este mundo gobernado por Satanás. Cuando tú confiesas a Cristo y entregas tu vida a Jesús, tú dejas de pertenecer a ese mundo de Satanás y ahora perteneces a Cristo. Pero nadie lo sabe. Tal vez solo tú y Dios. Tal vez los que te rodean, tu familia, tal vez la iglesia. Y es importante por eso, y esto es lo importante del bautismo, que tú te estás identificando. Por eso es que tiene que ser por inversión. ¿Saben por qué? Es como que si Satanás estuviera mirando a esa persona cuando es bautizada y le estuviera haciendo acordar a Satanás, mira, eso es lo que pasó contigo hace 2000 años. Jesucristo ganó la batalla, te venció, ¿no es cierto? Y salió victorioso. Recordarle simbólicamente con el bautismo a Satanás su derrota es la victoria del creyente. ¿Usted se imagina? Todas las veces, por eso es que cada vez que una persona se bautiza, recuerdan que cuando Jesús se bautizó, dice, descendió el Espíritu Santo como paloma y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado con el cual tengo complacencia. En otras palabras, este es mi Hijo amado con el cual a partir de hoy yo disfruto de comunión con Él, con el que voy a tener relación, comunión, ¿cierto? Eso fueron esas palabras declaradas en el bautismo de Jesús. Esa frase se repite en los cielos cada vez que alguien se bautiza. Este es mi Hijo amado, con el cual yo disfruto de esa comunión, ¿cierto? Y no son palabras para ti ni para mí, son palabras para el mundo espiritual, para Satanás, para que el mundo espiritual entienda que tú ahora eres un hijo de Dios y tienes la capacidad y el poder de vencer, ¿cierto?, todas esas tentaciones, todo ese mal, todo lo que el mundo ofrece, tú tienes ahora esa capacidad de vencer. Así que fíjate lo que dice en este pasaje y esta experiencia del eunuco. Le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué dijo? ¿Qué respondió el eunuco? Dice, sí, yo creo que Jesucristo es el Señor. Entonces eso es la confesión de fe, ¿no es cierto? Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Él murió por mis pecados y yo estoy dispuesto a reconocer que soy pecador y a dar ese paso de fe. Cuando una persona toma esa decisión, entonces está en condiciones de ser bautizado, no antes. ¿Qué hizo Felipe? Dice, entonces se paró el carro, descendieron al agua ambos, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Ahí no dice, podríamos haber dicho, ¿no es cierto? La palabra de Dios podría haber sido mucho más específica y si fuera por aspersión hubiese dicho, se paró el carro y Felipe fue con el balde, la latona, como quieras llamarlo, la tinaja, a buscar el agua y vino a bautizarlo, ¿cierto? Hubiese sido esa la expresión. Pero fíjense, dice, ambos descendieron al agua. Nos da la idea y nos afirma que el bautismo es por inversión. No hubiera necesidad de que ambos descendieran al agua si el bautismo fuera por aspersión. Eso es una sola parte, ¿no es cierto? Un solo ejemplo, pero hay mucho más ejemplos que podemos mencionar de que realmente el bautismo es por aspersión. Lo más importante, por inversión, perdón. Lo más importante no es tanto el hecho de la inversión, es el significado que tiene, ¿no es cierto? Ese concepto que el bautismo está representando. Cuando la persona o el pastor lo introduce en el agua y lo vuelve a sacar,
está reflejando, ¿no es cierto?, o recordando o reconociendo esa doctrina de muerte y resurrección de Cristo en la cruz. Por eso es importante, porque es un símbolo, ¿cierto? Es simbólico. Todo lo que usted hace es simbólico, ¿no es cierto?, representa una acción o en algún momento de la historia. El bautismo es justamente simbólico también. Fíjense, ahí en Hechos mismo también hay una experiencia de Pablo con un carcelero, el carcelero de Filipo, ahí el capítulo 16, Hechos 16, 32 y 33. Aquí en esta oportunidad, Pablo y Silas fueron azotados, estaban presos, estaban pasando una situación bien complicada en la cárcel, ¿no es cierto? Pero a pesar de esa situación, dice que ellos estaban alabando y cantando y agradeciendo al Señor. Y dice el versículo 32 y 33, dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Fíjense que cuando el versículo 27, usted va a leer para que entienda la historia. Despertó el carcelero, él estaba durmiendo, dice, despertó el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Antes, cuando en el gobierno romano, cuando había un grupo de presos que estaba encerrado, ¿no es cierto?, ponían a los guardias a que le cuidaran. Si esas personas se escapaban, los guardias tenían que dar su vida, ¿no es cierto?, mataban a los guardias, porque ellos eran responsables, a pena de muerte, por los que estaban presos. Entonces, este carcelero, porque ahí hubo un milagro, ¿no es cierto? Una noche de golpe se abrieron todas las puertas de la cárcel y resulta que él se despertó y vio las puertas abiertas y la primera reacción suya fue, él sabía cuál era su responsabilidad. Si estos presos se me escaparon, pues yo estoy muerto, entonces mejor me mato. Entonces esa fue su reacción, ¿no es cierto?, inmediata. Entonces, ¿qué le dijo Pablo? Dice, Pablo clamó a gran voz o le gritó diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró ante los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Él estaba escuchando ese mensaje que Pablo y Silas le habían predicado. Ellos compartieron su fe con sus compañeros de celda, ¿no es cierto? Pero él, como estaba ahí cuidándolo, escuchó también. Cuando él se da cuenta de este milagro, de esta acción extraordinaria, y aún ve, ¿no es cierto?, ese apoyo de Pablo hacia su vida, y viene, dice él, hacia él y hacia Pablo y se postra ante sus pies y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y fíjense, la frase no es bautízate, ¿no es cierto? La frase es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación no depende del bautismo. Y el ejemplo más claro que siempre damos es el ladrón en la cruz, ¿no es cierto? Él colgado ahí no tuvo ni tiempo de nada más, ¿no es cierto?, ni de enmendar sus errores siquiera, ni de bautizarse, ni hacer más nada. Pero al reconocer, al creer en Cristo y pedir perdón por sus pecados, inmediatamente Jesús lo perdona, ¿no es cierto?, y pasa a ser un hijo de Dios. Entonces, queremos afirmar, no puedes pensar que te vas a bautizar para tener la seguridad de la salvación, porque eso es equivocado, ¿no es cierto? Tú eres salvo porque tú confesaste a Cristo como tu Salvador personal, le reconociste a Él como tu único y suficiente Salvador y por eso eres salvo. Tu salvación no descansa en tu mano, no descansa en tu fe. Tu salvación no descansa en tus fuerzas ni en lo bueno que eres o que hagas a partir de ahora. Tu salvación sigue descansando en las manos de Dios. Por eso es que creemos en la vida eterna, porque Jesús nos está ofreciendo una vida eterna, ¿cierto? Una vida que comienza hoy y no tiene fin, ¿cierto? Esa relación con Dios comienza hoy y ya no tiene fin, ¿cierto? Continúa hasta la eternidad. Ahora, el versículo más adelante dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos.
Ahí se ve que se aceptaron al Señor, ¿no es cierto? No solamente él, su esposa, pareciera que sus hijos también, porque dice toda su familia. Y entonces decidieron, dice, bautizarse todos juntos. Qué linda experiencia, ¿no? El soldado ahí en la cárcel, cuidando a los presos, ¿no es cierto? Tienen la oportunidad de conocer al Señor. Él, dice, después le lava las heridas, les lleva a su casa. Y es probable que ahí en la casa Pablo les presentó el mensaje, ¿no es cierto?, a toda la familia. Y toda la familia entendió ese mensaje, aceptaron a Cristo y fueron bautizados. Entonces, la segunda verdad importante que quiero que entiendas es que el bautismo no es para salvación. El bautismo es, en primer lugar, para testimonio de la salvación que ya se produjo en tu corazón, de esa obra que ya se hizo en tu corazón. Allí en tu mente y en tu corazón, ¿no es cierto? Esa decisión que ya tomaste de entregar tu vida a Jesús. Entonces, eres un hijo de Dios. Porque eres un hijo de Dios, ahora deseas bautizarte, identificarte con el Señor Jesucristo. Y otra palabra que a veces no suena muy bien, pero es la correcta. Identificarte con las doctrinas y enseñanzas del Señor Jesús. O sea, ¿qué estás haciendo? Tú estás diciendo, a partir de ahora, yo voy a seguir, ¿no es cierto?, aquellos valores bíblicos y principios bíblicos que Jesús enseñó a través de su palabra. Esa es la decisión que tomé, ¿no es cierto?, al dar ese paso del bautismo. Más adelante, te voy a leer una notita que yo lo hice aquí. Dice, note que todos estos pasajes, que todos en estos pasajes las personas recibieron a Jesús como Señor y Salvador antes de ser bautizados. El bautismo bíblico es solamente para creyentes. No hay en la Biblia un solo caso de criaturas o de personas que no hubieran dado previamente evidencia de su fe personal en el Señor. Por eso nosotros no bautizamos al recién nacido ni reconocemos como verdadero el bautismo que uno haya recibido como bebé. Ese es el principio nuestro doctrinal como iglesia, ¿no es cierto? Y es el principio bíblico. No reconocemos ese bautismo hecho al bebé. ¿Por qué? Porque le están imponiendo algo a un bebé que no sabe ni lo que hace. Él no está tomando la decisión. Los padres están tomando la decisión por él. Y saben que nuestra relación con Dios es personal. Nadie interviene. Ahora usted me dirá, y bueno, ¿y qué pasa con los bebés pobrecitos? Que no pueden aceptar al Señor ni tampoco ser bautizados. Saben que el bebé, el ser humano, mientras no tenga conciencia de pecado, no es condenado. Podemos decir así, el bebé nace y tiene el privilegio de ser salvado, porque es inocente, ¿no es cierto? Ahora, no sabemos a qué edad, porque eso uno puede ser antes, otro puede ser después. Usted encuentra testimonio de gente que dice, yo acepté a Cristo a los 5 años. El otro dice, yo a los 7, yo a los 9. No sabemos la madurez de cada ser humano, ¿no es cierto?, que tiene, o el desarrollo de cada ser humano, pero eso lo sabe Dios. Cuando la persona tiene conciencia de pecado, ahí comienza su responsabilidad de confesar a Dios, al Señor Jesucristo, como Salvador personal. Por eso es que como padres nosotros le tenemos que enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios y enseñarles esta verdad, ¿no es cierto?, para que cuando ellos tengan conciencia, ellos sepan que tienen que entregar su vida a Cristo para ser salvos. Y no sean influenciados tal vez por otras enseñanzas o por otras doctrinas que dañen su mente, dañen su corazón, y cuando nos damos cuenta, ¿no es cierto?, nuestros hijos están perdidos. ¿Saben que la palabra bautizar significa literalmente sumergir? Entonces, el sinónimo de bautizar es sumergir. Y los ejemplos en el Nuevo Testamento son varios. Hemos leído unos cuantos, ¿no es cierto? Pero hay un pasaje también allí en el libro de Romanos que explica claramente lo que es el bautismo. Romanos, el capítulo 6, el versículo 3 al 7. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aquí el autor está tomando, ¿no es cierto?, una frase o una palabra, la palabra muerte, como ejemplo, ¿no es cierto?, dándonos a entender de que ahora nuestra responsabilidad, dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué muerte? La muerte, ¿no es cierto?, del pecado en nuestra vida, de ese yo, ¿no es cierto?, el que nos sale todos los días y queremos manifestar a veces lo malo que tenemos. Ese yo tiene que ser crucificado en la cruz. Ahora yo tengo que empezar a ajustar mi vida a estos principios de la palabra de Dios y del Evangelio. Y dice, el versículo 4 al final dice, fuimos sepultados por Él y también hemos resucitado. ¿Para qué? Para que andemos en vida nueva. Entonces, esa es nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? Vivir una vida acorde a los principios de la palabra de Dios. Y saben que cuando leemos esto, por ahí la gente dice, no, pero entonces, ¿sabes qué pasa? Yo no estoy preparado para bautizarme. Porque la verdad, me va a ser muy difícil para mí, ¿no es cierto? Cumplir todos esos principios es muy difícil. Y muchas veces la gente pospone o posterga, ¿no es cierto?, ese paso de obediencia al Señor, de ser bautizado, porque cree que no está preparado. Yo haría la pregunta al revés. ¿Será que tuviste un verdadero encuentro con Dios? ¿Será que realmente entregaste tu vida a Cristo o te está faltando eso? Generalmente falta eso, ¿no es cierto? Porque aquella persona que realmente entrega su corazón al Señor, la primera reacción que tiene es empezar a obedecer a Dios, ¿cierto? Empezar a obedecer los principios de la palabra de Dios. Y quiere aprender, ¿no es cierto? Quiere cada día aprender más. A veces hasta nosotros como iglesia estamos no haciendo lo correcto que debemos hacer, enseñando a los nuevos, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Y la gente está anhelando aprender, ¿no es cierto? Y eso es una evidencia de que Cristo está en su corazón. Aquel que simplemente dice, no sé, porque tengo que prepararme. Nunca te vas a preparar. Cuando estás allá, ya sabes dónde, te vas a acordar que tenías que prepararte, pero ya es tarde. No se puede prepararse contra el pecado. Tú nunca vas a poder contra el pecado. Tú nunca vas a poder vencer esa vida desordenada que tú llevas. Nunca vas a poder cambiar. A no ser que tú le entregues tu vida a Cristo y le pidas que Él cambie tu vida. Ahí es diferente. Es decir, Él sí puede cambiar, pero tú no puedes cambiar. Así que no te desanimes. Si has tratado de cambiar muchas veces y no has podido cambiar, tú y yo somos iguales. Humanamente no podemos cambiar, pero si le entregamos nuestra vida a Él con fe, con confianza, créeme que Dios va a cambiar tu vida. Entonces, quería concluir diciéndole que queremos hacer bautismo estos días. Normalmente lo hacemos el 4 de julio, ¿no es cierto? Por una tradición de la iglesia. Y de paso festejamos mi cumpleaños y todo. Se unió toda la tradición ahí, ¿eh? Pero bueno, eso es algo muy lindo y muy agradable. Siempre lo pasamos muy bien el 4 de julio. Pero hermanos, tengo algunos candidatos que quieren bautizarse antes, entonces quiero hacer bautismo. Quise compartir este tema con ustedes para que usted piense, si todavía no fuiste bautizado y querés dar este paso de fe, acércate a nosotros, conversemos. Si tienes duda, me gustaría que te acerques a nosotros, vamos a charlar y vamos a prepararte para que puedas dar este paso de fe. Es sumamente importante. ¿Saben por qué? Es importante ese compromiso que nosotros hacemos con el Señor. Es importante ese paso de fe que nosotros hacemos con el Señor, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo interesante, que podamos nosotros sentir que nuestra relación con Dios es genuina, es real, ¿no es cierto? Eso, por ahí hay mucho que hablar cuando hablamos de eso, ¿no es cierto? No significa que de golpe no vas a tener tentación, no te vas a equivocar, no te vas a enojar otra vez, no vas a cometer algunos errores. Es normal. Pero algo que dijo Juan, lo dice Juan, ¿no es cierto?, en su libro, dice, el cristiano no permanece en el pecado. O sea, se equivoca, sí, pero vuelve al Señor inmediatamente, ¿no es cierto? Y ahora no disfruta del pecado, ya no está dispuesto a mantenerse en el pecado. Ya él sabe que él tiene que salir de eso. Y cada vez que se equivoca, vuelve a Cristo, pide perdón y cambia, ¿no es cierto? Se arrepiente. ¿Por qué? Porque se da cuenta que está haciendo mal. El que no es hijo de Dios hace todos los días y ni siente cargo de conciencia, ¿no? Disfruta al contrario.
y ni quiere cambiar, ni va a cambiar porque disfruta del pecado. Pero cuando ya eres hijo de Dios, tú ya no disfrutas del pecado. Ahora el pecado causa cargo de conciencia, ¿no es cierto? Y uno se siente mal. ¿No te pasa que cuando no, por ejemplo, algo tan sencillo, cuando no vienes a la iglesia, ese domingo, ¿no es cierto?, en ese horario de la iglesia estás inquieto, incómodo, uno está pensando, debía haber ido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso es Dios ya obrando en nuestro corazón, haciéndonos ver que somos diferentes, que fuimos llamados, ¿no es cierto?, a una vida diferente. Y eso es bueno. Si eso sientes, gloria a Dios. Si no sientes, evalúa. Tal vez tengas que arrepentirte y conocer a Cristo verdaderamente. Pero si sientes cargo de conciencia, es un buen síntoma. Significa que eres un hijo de Dios. Tal vez tengas que arreglar algunas cosas en tu vida, pero lo importante es que puedas entender de que el Señor Jesucristo vino a tener una relación con nosotros, ¿no es cierto? Más allá de cumplir normas o reglas o conductas, sino una relación. Y esa relación solo la experimentamos en nuestro corazón. Así que si quieres, si todavía no eres bautizado, o tal vez no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, yo te invito a que te acerques a nosotros, ahí está el pastor Víctor, a mí, a cualquiera de los líderes, a conversar, a preguntar con toda confianza y que des ese paso de fe en primer lugar. Y después, ¿no es cierto?, que des ese paso del bautismo también. Tu vida va a cambiar. Yo te puedo decir, esa es una experiencia muy linda, extraordinaria. Dios va a cambiar tu vida, definitivamente. Así que espero que te acerques a nosotros. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, una vez más queremos agradecerte porque al estudiar tu palabra, Señor, encontramos que es tan sencilla y tú nos lo dejaste a nosotros para que podamos entender, podamos comprender lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esa obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque derramaste tu sangre, entregaste tu propio cuerpo, Señor, para que nosotros podamos ser ahora salvados a través de la fe.